Como veníamos haciendo la presentación, le vamos a compartir pantalla y la vamos a invitar formalmente a charlar unos minutitos con nosotros. Estamos compartiendo pantalla y el audio también con Mariana Sosa. Ella es subsecretaria de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y compañera también de la comunidad merlense, a quien quisimos invitarla en el programa del día de hoy porque justamente se cumplió este último viernes un nuevo aniversario de la despedida, 10 años de la despedida de Néstor Kirchner, y ella ha tenido la posibilidad, la oportunidad de ser compañera de trabajo, de camino durante mucho tiempo, pero bueno, la actualidad no pasó por encima y hay otros temas que queremos también charlar con ella. Te saludamos, Elena y Diego. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Abrazo grande, Elena y Diego. Gracias, Mariana, por esta comunicación. Bueno, Mariana, tenemos que arrancar, es casi obligado preguntarte cuál es tu mirada sobre y cómo lo vistes la situación, el desalojo, qué es lo que pasó, según tu mirada, en Guernica esta semana. Mira, por sobre todas las cosas, vos conocés, Diego, nos conocemos de años. Primero mi mirada militante y con un fuerte contenido de justicia social, ¿no? Nosotros como Movimiento Nacional y Popular, cualquiera de estas cuestiones nos generan contradicciones muy fuertes, donde se nos mezcla lo militante con la responsabilidad institucional. Por ahí los medios hegemónicos no fueron lo suficientemente repicadores. ¿Cuál fue la realidad, no? Vos fijate que tuvimos un ministro de la provincia, al cual en lo personal me enorgullezco de sentirlo compañero, como el Cuervo Larroque, que estuvo más de 40 días, desde la mañana hasta la noche, ininterrumpidamente bajo lluvia, bajo sol, con viento, con frío, compartiendo con las familias y trabajando con cada una de ellas, tratando de llegar a una solución pacífica, pero no una solución pacífica por el desalojo, sino una solución pacífica de la problemática que cada una de esas familias tenían. O sea, la solución que se buscó no es que desalojaran, sino darle solución. En ese esquema se logró trabajar con 743 familias de las que estaban ocupando ese predio. Y quedó un núcleo duro, que lo hemos vivido aquí en Merlo, ¿se acuerdan? Hace un par de años cuando fue el desalojo de la 1003, donde se mezclan una serie de actores que muchas veces, muchos de ellos, poco tienen que ver con la necesidad específica de cada familia y que también usan algunas familias que sí tienen esta problemática para sumarlas con otra intencionalidad. Directamente lo puedo decir abiertamente porque es de público conocimiento, el Partido Obrero trabajó específicamente para romper la salida pacífica, y vos sabés que en estas cuestiones también siempre hay un núcleo duro de gente que aprovecha este tipo de circunstancias como las tomas porque te permite el anonimato. Entonces vos tenés un núcleo de, permítanme decirlo, de gente que por ahí o está buscada por la justicia o que ha cometido delitos o que se escuda en esos esquemas porque es muy difícil encontrarlos, porque cuando van a censar no tienen el documento, te dan datos falsos. Nosotros, o sea, los que pisamos el barro conocemos perfectamente de qué estamos hablando. A eso sumale los intereses políticos sectoriales de los mismos de siempre, que terminan siendo funcionales, ya no a la derecha, sino a la ruptura de la comunidad. Porque vos fijate que todos estos que alentaban la violencia en lo que fue un desalojo lo más pacífico posible, porque la verdad que fue brillante el operativo de desalojo, sin heridos en un primer principio, ¿no? O sea, el desalojo del predio fue pacífico. Fíjate que los enfrentamientos se produjeron después del desalojo, perdón, donde incluso quedan en el medio como nuevas víctimas los vecinos de la zona también.
Entonces, realmente, desde el punto de vista de militante social, tengo la certeza y el consuelo, podríamos decir, porque tranquilidad no se tiene nunca. Mientras hay una necesidad, hay un derecho, y mientras sigue existiendo esa necesidad, nunca nos vamos a poder quedar tranquilos si vamos a sentirnos un poquitito más satisfechos nada más de cada solución encontrada, que 743 familias tuvieron una solución. Y vos fíjate que cuando termina el operativo, también seguía funcionando el esquema de contención de los compañeros del Ministerio de la Comunidad de la provincia para todas aquellas personas que después del desalojo no tenían dónde ir. Porque vos fíjate que hasta hubo una solución transitoria de 11 hectáreas que dispuso la provincia para reubicarlas en el mientras tanto se terminaran de consolidar más de 3.000 parcelas que iban a contar con los servicios, que va a ser el destino definitivo de las familias que no tuvieran vivienda que pertenecían a esta toma, ¿no? O sea, realmente desde lo institucional me parece que se dio la respuesta adecuada. Desde la militancia se puso el cuerpo como siempre, y en estas cuestiones nunca estamos libres de tener estos encontronazos con, te repito, los mismos de siempre. No nos olvidemos que gran parte de estos mismos actores que hoy reclamaban para que no hubiese una solución definitiva para estas familias, son los mismos que incluso estuvieron apoyando al campo cuando la 125. Mariana, decías recién cuando hay una necesidad y un derecho, y pensando en estas, digamos, ¿no? Después de tantos meses de ASPO, ¿cuáles son obviamente vemos, ¿no? Que han aparecido nuevas necesidades o las que venimos de 4 años de una crisis muy complicada que no se pudo restablecer porque enseguida entramos en el esquema de la pandemia. ¿Qué medidas está preparando? Bueno, ¿cómo se prepara el Ministerio de Desarrollo Social pensando en esta salida gradual o en esta nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio en tiempos de COVID? Bueno, primero y principal, con esto es venimos planificando en realidad desde el principio. O sea, nosotros venimos trabajando desde el 2019 con lo que queríamos hacer una vez que llegáramos a la gestión. O sea, hoy por hoy la realidad y la pandemia hizo que tuviéramos que salir con medidas paliativas. Salimos como ambulancia en vez de salir a reconstruir las esperanzas, la economía, el tejido social, todo lo que se había roto en estos últimos 4 años. Más allá de los saldos pendientes que nos habían quedado en 2015, ¿no? Porque uno, como sabe Diego, también fui parte de la gestión del 2003 al 2015, con lo cual, lamentablemente, no estaban todas las soluciones dadas. Mira, en este momento el Ministerio de Desarrollo Social ya está lanzando una serie de programas muy contundentes que tienen que ver con la pospandemia. El fundamental, ustedes saben, la primera instancia teníamos una Argentina fracturada, quebrada y con hambre. Hubo que resolver primero eso. Fíjense que los primeros 6 meses de la gestión, casi el 80% del presupuesto del ministerio fue destinado a comida, a darle de comer a la gente, abastecer a través de la tarjeta alimentar, abastecer a través de los movimientos sociales y abastecer de alimentos también a través de los municipios, de las provincias y de los municipios. La inmediatez y todas las medidas que tenían que ver con el ASPO hizo que todo ese flujo de transferencia fuera a abastecer las ollas barriales, ollas populares que se implementaron en los distintos barrios, en los distintos municipios y a lo largo y ancho de todo el país. Sumado a la tarjeta alimentar, sumado a la asistencia que se dio a través de las escuelas. Vos fijate que a través de las escuelas se abasteció no solamente a aquellos alumnos, aquellas familias de alumnos que concurrían a los comedores escolares, sino al total del universo que concurría a las escuelas públicas. O sea, era fundamental llenar
la panza, permítanme decirlo, de los argentinos y argentinas que estaban en situación de mayor vulnerabilidad. Y asegurar a aquellos que todavía no estaban en el último escalón, pero asegurarles también la comensalidad, porque no todos los niños que concurrieron a las escuelas públicas necesitaban el módulo alimenticio, sin embargo se le proveyó para fortalecer los ingresos de esa familia de esa manera indirecta. Eso por un lado. Ahora, ya fíjense que se comenzó el lanzamiento del Plan Sembrar, que tiene que ver con todas aquellas cuestiones que es trabajar con las familias. Obviamente, en los ejidos urbanos es más difícil, pero en las zonas rurales o aquí mismo en el conurbano, que tiene que ver con la autoproducción de alimentos frescos, entonces acompañar todo ese proceso para asegurar esa comensalidad mucho más sana. Los planes que tienen que ver con la obra pública específicamente, obra pública en general y las obras particulares que se van a desarrollar a partir de ahora con la incorporación al Ministerio de Desarrollo Social de la Secretaría de Hábitat, que está en la persona de la compañera Fernanda Miño. Y ahí vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con mejoramientos barriales, con el acceso en aquellos barrios populares a los servicios básicos, con autoconstrucción de vivienda, armado de cooperativas para la construcción también de viviendas y de mejoramiento barrial, en algunos lados en el SUM, en algunos lados en el Centro de Desarrollo Infantil. O sea, todo que tiene que ver, vos fíjate que ahí te está uniendo trabajo, ingreso y comunidad. Desde mi área específica, todo lo que tiene que ver con lo que nos quedó por ahí más relegado en esta pandemia, ni que hablar en los 4 años, que tiene que ver con todo lo que es abordaje de parajes y poblaciones en entornos rurales, lo cual no te estoy hablando solamente de Chaupiposo, Tapibecuá en Corrientes, Chaupiposo es Santiago del Estero, sino por ahí, qué sé yo, ruralidad en Pontevedra o Florencio Varela, lo que podría ser mismo Guernica, o sea, trabajar desde otros, o sea, la mirada puesta en grupos poblacionales desde otro lugar. Volver a trabajar en el armado del tejido social que se nos rompió, volver a trabajar en lo que es la conformación de comunidad. Y eso por ahí es justamente lo que los medios de comunicación no muestran, ¿no? Por eso siempre es interesante hablar con funcionarios que están en el territorio y recorriendo, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera se cumplió todavía un año de este nuevo gobierno nacional, y algo de eso mencionaba esta semana también en una publicación que hizo la presidenta, la actual vicepresidenta Cristina, donde hablaba de 3 certezas, pero sobre todo una reflexión emotiva teniendo en cuenta los 10 años de la partida de Néstor, y ella hacía referencia también que casualmente a casi un año de haber ganado las elecciones con este gobierno nacional y popular. Esa carta, lo que escribió Cristina, ¿a vos qué reflexión te rescataste, Mariana? Mirá, primero, ella habla de certezas, vos fíjate que ella enumera certezas. Te digo las dos cosas, ¿no? Como militante, la certeza de que hace 35 años que estoy en el camino correcto, ¿no? Me siento totalmente identificada con este proyecto. Desde lo institucional, la certeza de tener un vicepresidente que entiende y forma parte de un proyecto nacional y popular y que desde el lugar y el rol que le toca como funcionaria, el anterior te lo digo como conductora, en este como funcionaria, como vicepresidenta del país, cómo ella entiende y manifiesta que es su lugar dentro del esquema político institucional, donde les aclara y tira por el llano todas las teorías en contra de ella que se vinieron manejando durante todo este tiempo. Primero, que Alberto es un títere de ella, y justamente vos fíjate que relata
que lo mismo habían dicho que Néstor era el títere de Duhalde, que después ella era el títere de Néstor y ahora Alberto es el títere de ella. O sea, pobres, la verdad que los que siguen manifestando esas teorías sería más fácil que se pusieran una juguetería, ¿no? Porque la verdad que ya el discurso les quedó anacrónico. Desmiente eso. Pasa un poco esto, ¿no? Mariana, que nosotros por lo general también en nuestro programa tratamos de profundizar y mostrar fuentes y argumentar, pero hay mucho, sobre todo en esto, los grandes medios, que se está dando mucho de lo virtual y lo que no se profundiza, mezclado también con mucho de mentira que no se llega a desarmar, ¿no? Por eso es importante siempre la palabra de Cristina que argumenta, pero hay muy poco rebote de todo eso, ¿no? Y eso es lo que por ahí está bueno salir a aclarar cada tanto. Perdón, pero ¿sabés por qué? Porque la palabra de Cristina no solo argumenta, ordena, pone en cauce. Eso es lo que realmente ellos no pueden soportar. Porque vos fijate, habla Cristina y te interpela a cualquiera de nosotros, imagínate a ellos. Cuando ella habla, o sea, no hay posibilidades de salir de un país bimonetario si no estamos todos juntos en el barco. Y cuando ella te habla del gran acuerdo, no te habla del gran acuerdo entre el trabajador y el empresario, entre lo social y lo económico. Vos fijate que ella les plantea, los interpela, el acuerdo social, económico, judicial, mediático también. Exactamente. No hay forma, si seguimos envenenando a la gente, no hay forma de curar esto. Y ya no, digamos, estos últimos 4 años quedó a las claras lo que nos pasa cuando nos guiamos por el odio y la persecución. Y no hay forma vos fíjate que ella también hace alusión a esto, no hay forma de que la puedan, salvo las mentes obcecadas y que realmente no se limitan a abrir ni siquiera la más mínima cuestión a pensar lo que están escuchando, lo que están diciendo y a razonar, digamos, ¿no? Están viendo un zapato amarillo y ellos están convencidos que es un zapato rojo y se van a plantar en que es rojo, por más que sea amarillo. Van hasta inventarse un daltonismo. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, en el caso de la jefa. Vos fíjate que dicen enferma de odio, enferma de venganza, se quiere escudar. 2 años no tuvo fueros. Enferma de odio, siempre pusimos la otra mejilla, porque ella nos mandó. Ella y Néstor nos decían, siempre poner la otra mejilla. Siempre construyó. Pongo el ejemplo de cuando fue la inundación en La Plata, chicos. La Plata era un municipio que estaba ya en ese entonces en cabeza de alguien de Cambiemos y sin embargo nosotros estuvimos todos ahí, todos, sobre todo la juventud, apoyando a cada vecino, tratando de paliar la situación. Mariana, cuando pasan estas cosas, y nosotros lo estuvimos hablando también acá en Pensar en Nada durante todo el año, sobre todo este año tan particular, que además de la pandemia se cumplen los 100 años de la radio, que muchas veces habría que en algún momento recalcular, reformular el tema de los medios populares, ¿no? Los medios de comunicación populares, que hay muchos y variados, como para tratar de reforzar la palabra desde el pueblo, desde la base, ¿no? Que también cuenten su propia realidad, porque si no a veces quedamos muy tapados con esto de como si fuera la única verdad o la verdad, la de los grandes medios hegemónicos. Se nos está quedando corto la charla, como siempre, es un placer, pero queríamos tener un repaso, un recuerdo, un homenaje de tus recuerdos de ese camino transitado con Néstor. Mirá, yo tuve la bendición, soy una bendecida en la vida, y tuve la gran fortuna de trabajar, de ser formada y trabajar junto a Néstor, junto a Cristina, junto a Alicia, desde el año 87 en la Municipalidad de Río Gallegos, ¿no? Digamos, hice todo el caminito, municipalidad, provincia de Santa Cruz y a partir del 2003 la Nación. Realmente, digamos, la otra vez yo justamente me preguntaban lo mismo y definiría 2 cosas, ¿no? 2 cosas que lo definen a Néstor, lo marcan, porque todos sabemos ya, digamos, los compañeros, el estadista,
el dirigente. Y a mí siempre me preocupaba, incluso en la campaña, desde el 2002, 2001, nosotros cuando ya queríamos una proyección nacional, decir, ¿cómo hacer que todos entiendan quién es el Néstor hombre? Porque van a escuchar el discurso del Néstor político, claro, pero que conocieran el discurso, o sea, que conocieran el verdadero Néstor, ¿no? Y para eso te pongo dos anécdotas. La primera es cuando, cortitas, cuando la crisis del 89, ¿se acuerdan? Bueno, Santa Cruz no se vio escindida de eso, o sea, fue tremendo. Para que te des una idea, en un momento, un tanque de nafta, que allá es imposible ir a trabajar caminando, con 17 grados bajo cero, con viento de 90 kilómetros por hora, es algo indispensable. Un tanque de nafta llegó a ser el 70% de un sueldo en ese esquema. Imagínense lo que fue ese desfasaje del 89. Néstor, intendente, convoca a todas las juventudes políticas, Partido Radical, FIT, todo el esquema, todo el esquema político, a todas las juventudes para que trabajáramos en lo que era la detección, el armado y la distribución de módulos alimentarios. ¿Sí? Todo. Desde la sociedad rural hasta los partidos de izquierda. Partido Intransigente, el FIT todavía estaba, todo. Nos juntó a todos en el gimnasio Rocha, un gimnasio municipal que hay allí, y vos sabés que nos dijo esto: hay hambre, con comida y necesidad, equivoquémonos tanto. Que me juzguen, que me critiquen por dar a alguien al que no le correspondía, y no que nos quedemos en la conciencia con la responsabilidad de no haber llegado a alguien que lo necesitaba por nosotros analizar. Eso por un lado, ¿no? Me marcó para siempre. Y me has escuchado varias veces hablar, incluso en el distrito de Merlo, de esta cuestión, ¿no? O sea, necesidad, equivoquémonos dando, porque somos Estado. Y por otro lado, otra cosa que lo define siempre era en los enfrentamientos, ¿no? Éramos todos jóvenes, entonces uno, mientras más joven, más visceral. Entonces por ahí había algunos que le pegaban a Néstor, que esto y lo otro, y que nosotros sabemos que él los había ayudado, que él los seguía ayudando. Entonces decíamos, ¿por qué ese bla, bla, bla? Y Néstor siempre nos decía eso. Ante el adversario, siempre subite al balcón. Entonces nosotros mirábamos y decíamos, ¿qué? ¿Por estar más arriba? No se confundan. Subirte al balcón significa tener perspectiva, porque vos ves más allá del adversario. Vos tenés visión de todo el terreno, todo el territorio. Entonces vos ves el después de esta adversidad, de este adversario. Tenés que estar por encima de eso. Perspectiva nos pedía siempre. Muy buena y muy linda la anécdota y el recuerdo. Te agradecemos, Mariana, por la charla y el contenido y todo lo que nos dejas para reflexionar. Te mandamos un saludo acá desde Pensar en Nada. Abrazo grande, compañeros, y nos seguimos viendo en el territorio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau. Y Néstor vive. Mariana Sosa, subsecretaria de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cerramos acá el streaming,